Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Rocío Gutiérrez. Estamos aquí para presentaros la muestra Salvo Libros y Catálogos, que presenta una selección muy mínima de todos los ítems que configuran el INDES, que forman parte del material de investigación y documentación de la edición fotográfica Tras la voz de Jorge Rueda. Este proyecto empieza hace unos años, junto con Julián Barón, al que le mandamos un saludo, que hoy no puede estar aquí por distintas razones, pero forma parte de este proyecto. Y empezamos a elaborarlo y a hablarlo y a emocionarnos y a saber que estábamos ante una maravillosa etapa de ver por dónde ha ido funcionando la fotografía y su edición a lo largo de 40 años. El proyecto empieza en un equipo muy pequeño y en sí mismo empieza a crecer, contando con otros colaboradores como son Jaime Narváez, que está aquí con nosotros, y Lucía Osuna, que también está acompañándonos en esta presentación. Jaime se incorpora porque consideramos que su concepción, su manera de diseñar, su forma de hacer las cosas que hasta ahora todos conocemos, encaja muy bien con este espíritu de Jorge. Y Lucía Osuna, por otra parte, se incorpora porque es una persona que lleva trabajando durante muchos años lo que es un fondo de catalogación, es decir, ir recuperando todos aquellos archivos editados y documentados a lo largo de la obra o de la vida de un autor, como es el caso de Jorge Rueda. ¿Por qué surge el título de Salvo Libros y Catálogos? Pues rescatamos la voluntad de Jorge. Como seguramente ya sabréis, porque habéis visto el encuentro, porque podéis ver la exposición y la muestra que ahora presentamos, Jorge deja una última voluntad manuscrita por él mismo, en donde por un lado establece una performance, un acto último de quema de su archivo personal, el que hay en su estudio, pero por otro lado indica claramente que de esa quema se salvan salvo libros y catálogos. Tanto Julián como yo y todo el mundo que estamos en este equipo queremos respetar esa voluntad, rescatar esas ediciones. Y en un inicio creíamos que nos íbamos a encontrar con un montón de cosas interesantísimas. Desde luego nos ha sorprendido una vez más el señor Rueda y hemos encontrado una barbaridad inmensa de ítems que ahora os va a presentar Lucía. Y estamos además seguros que nos quedan unos cuantos más por recorrer. Luego os contaré un poquito más en detalle lo que es el libro de visitas, en el que cada uno de vosotros podéis participar con vuestras colaboraciones, con vuestras opiniones, con vuestros documentos, con aquello que consideréis que nos podéis aportar para que esta investigación crezca y se desarrolle con el objetivo final de una publicación que estamos en proceso de construir. Muchas gracias por estar aquí y sin más, Lucía, cuando quieras. Gracias. Pues nada, poco que añadir. Yo me incorporo al proyecto cuando Rocío y Julián llegan ya a un trecho de la investigación y claro, veo, pero no había fondo de catalogación, ¿no? Y entonces veo como súper claro que un proyecto como este necesitaba un fondo de catalogación porque es como una forma de organizar muy bien el material y de ver de forma más objetiva que otra cosa la cantidad de material que hay y también hasta dónde se puede llegar o hasta dónde sería interesante llegar. Entonces os voy a enseñar un preview un poco de todo este trabajo que está todavía en progreso y os he montado un pequeño vídeo que hace un recorrido por este información que hemos ido sacando. Bueno, esto por supuesto es una especie de resumen porque luego cada trabajo de catalogación es personalizado y en este caso nos pusimos en común sobre qué elementos eran interesantes o qué información era interesante sacar y una de las más potentes era la
la información sobre qué hacía Jorge Rueda en cada uno de estos proyectos y de estas publicaciones. Y lo más especial de este trabajo de catalogación es que su participación es inmensa, ¿no? A nivel de tipo de participación. O sea, es fotógrafo, es editor, es reportero gráfico, es selector o curador de otros artistas o director, casi profesor o imparte mesas redondas bueno, es como súper variado, ¿no? Y entonces es muy interesante ver el recorrido de toda la profesión y la función como muy polifacética y que además hace un poco justicia a lo que era la fotografía, ¿no? En ese momento como movimiento o como expresión artística. Además es muy interesante ver el listado, aquí está en cronológico y van apareciendo algunas cosas como relevantes, pero sí es verdad que nos damos cuenta de que solo de la mano de Jorge Rueda se recorren 40 años de la edición de la fotografía en España sin echar mano de ningún otro fotógrafo, autor o editor o escritor, porque él participa en la mayoría o en casi todos los proyectos potentes, interesantes de su época. Y nada, y nos vamos encontrando con pues tanto los eventos, las exposiciones, el resto de autores que conviven con él en todas estas publicaciones de varios autores, ¿no? En las que él pues o está de fotógrafo o incluso en muchas de ellas está de curador, y es muy interesante sobre todo esta época de Nueva Lente y Aquí Imagen, donde él trabaja en ambas publicaciones, colaborando de diferentes formas, de director en Nueva Lente durante una importante época, y no solo es fotógrafo, sino nos descubre y nos presenta fotógrafos que luego son pues, fotógrafos de los más potentes y de los más representativos, ¿no? Del panorama así como español de la época. El proyecto de catalogación del fondo está, como os he dicho antes, en un work in progress que todavía no está terminado, porque, bueno, esperemos que todo esto lleve a esta publicación que comentaba Rocío y que sea, pues bueno, una buena publicación razonada con todo este recorrido tan interesante y tan potente de cómo la fotografía, y además en una época pues muy interesante, ¿no? En este país, hace un poco todo este recorrido y toda esta forma de interpelar, ¿no? Entre el arte, la fotografía, la teoría fotográfica también como muy relevante, ¿no? En el momento en la que Jorge además es como bueno, los textos de Jorge son el fundamento, ¿no? De este trabajo de investigación y de catalogación, y es que es imperdible, es muy, muy, muy interesante. Y bueno, entonces, bueno, mi aportación es un poco eso, como poner todo en orden y hacer un fondo de catalogación que ha ido creciendo y que estamos seguras de que no acaba, porque con el libro de visitas, como os ha dicho Rocío, pues podéis aportar y estamos seguros, porque la mayoría han sido precisamente aportaciones o muchas de ellas, ¿no? Entonces, es el trabajo de catalogación perfecto porque de repente te aparece un colaborador de una revista francesa del año 85 que conoce una portada de Jorge y te pone en contacto y tal. Entonces es muy interesante y para mí un placer, y además, bueno, pues eso, como un gran trabajo y una gran investigación. Todo este material es además potente porque no tenemos los originales, como bien dice, esta es la nota de Jorge, y claro, para mí ha sido un reto porque no hay originales, y además el acotar todo esto es también una forma de trabajar muy interesante, y aquí es donde entra un poco Jaime Narváez, que con todo este listado ha hecho todo el diseño de la exposición, un índice para que los visitantes puedan ver un poco de manera acotada toda la información que hay, y nada, y os dejo con él, que ha hecho el diseño. Este es el índice, y os cuento un poco cómo ha trabajado todo este material bueno, y su punto de vista en el proyecto. Pues sí, gracias Lucía y Rocío. A mí me gustaría empezar dando las gracias a la dirección de Fiebre por hacerme participar en esta exposición, también a vosotras, a Rocío, a Lucía y a Julián, que la otra vez me quedé con las ganas de agradeceroslo en la otra presentación que hicimos. Y antes de ponerme a explicar en qué ha consistido el diseño de
en este trabajo, tengo que admitir que yo no estaba familiarizado con el trabajo de Jorge Rueda, con lo cual yo, que fui el último en incorporarme al proyecto y además el más ignorante en el trabajo de Jorge, fue una zambullida, ¿no? en toda regla en el trabajo. Lo más importante en todo este proceso, y que creo que es importante decir, es que originalmente mi incorporación era para plantear un dispositivo expositivo en un espacio físico real, porque esto que iba a ser la exposición que iba a tener lugar en el marco de Fiebre, en la Sala El Águila de la Comunidad de Madrid, en un espacio específico con las limitaciones que te impone el espacio, una sala pequeñita. Entonces, cuando la primera reunión que mantuvimos era como para ver cómo se podía resolver el diseño de la exposición y ver qué materiales exponíamos y ver qué hacíamos. Es verdad que luego se habló también del catálogo a largo plazo, pero lo primero en abordar era la exposición, ¿no? Entonces, que yo cuando hablo de esta exposición digo que está llena de paradojas, de interesantes paradojas, ¿no? Para empezar, estamos ahora mismo conectados online, hablando del trabajo de alguien que lo que deja en sus líneas finales, en su testamento final, es que se preserve lo físico, las publicaciones físicas, las publicaciones impresas. Y sin embargo, se da la paradoja de que hemos planteado un dispositivo digital para la exposición y estamos aquí presentándolo digitalmente, ¿no? Esa es como una paradoja muy interesante. Al principio, cuando vimos claramente, nos comunicaron que la exposición física no iba a poder tener lugar por las razones que todos conocemos que ha marcado este año 2020, pues la tendencia que mantuvimos era, bueno, pues a trasladar al espacio digital aquello que íbamos a hacer en el espacio físico. Pero en un momento dado, y yo creo que eso es lo interesante de lo que ocurrió en el planteamiento que hemos hecho finalmente, era que, oye, porque se planteó, ¿por qué no pasamos directamente de esa fidelidad al espacio físico y trabajamos de otra manera lo que sería la exposición digital, ¿no? Entonces, está claro que todo este trabajo tiene que ver con la idea del archivo, y para el planteamiento expositivo a mí me apetecía trabajar con aquello que pude ver en una de las exposiciones que más me habían impactado en los últimos años, que es la exposición que se hizo en el Reina Sofía, Atlas, cómo llevar el mundo a cuestas, donde fijaos si hay un listado de artistas increíbles que trabajan con la idea de lo cartográfico y del Atlas, pero allí era muy importante la idea del Atlas de Mosinee de Ivy Warburg, ¿no? Entonces, con esta idea, a mí me parecía que era bueno trasladarlo al planteamiento de la exposición de Jorge. Recientemente en Madrid habíamos podido ver Genealogías del arte, la historia del arte como arte visual, que partía del catálogo que el director del MoMA, Barr, hizo no recuerdo ahora en qué año, pero que planteaba de una manera gráfica la evolución del arte moderno, ¿no? Eso también me parecía que era interesante llevarlo al planteamiento expositivo de Jorge, en el que, bueno, podéis ver que puedes adentrarte en los diferentes ítems y navegar. En ese sentido, apuntalando lo que está diciendo Jaime, nuestro objetivo principal era recoger los textos y que pudieran ser legibles, tanto ¿te acuerdas, Jaime? En la exposición física, y nos preocupaba mucho que todo lo que estábamos recogiendo fuese leíble. Y realmente no sé qué opinas tú, pero creo que ese objetivo está muy, muy conseguido en esta muestra. Sí, sí, es leíble sobre todo por la cosa física, ¿no? Dices, ¿no, Rocío? Sí. Por la defensa física del soporte físico, ¿no? Claro. Si se puede recuperar todos esos textos que él, en su voluntad, salva como único legado o como su legado, que parece que quedaron ahí olvidados y que hemos cogido y rescatado.
creo que es importante también que cuentes, aquí que vemos que hay como estos rectángulos amarillos que contienen títulos, que está catalogado esta información en 4 bloques, ¿no? Principalmente, Rocío, ¿cómo es eso? Pues porque ante la abundancia de los materiales que fuimos recogiendo y los contenidos que genera cada material, no nos quedó más remedio, como bien sabéis, de acotar en 4 nodos. Hemos titulado según los bloques amarillos que estáis viendo, y que realmente Jaime ha hecho un trabajo maravilloso de ir enlazando a través de las líneas cada texto seleccionado según qué nodo. Estos 4 nodos establecen 4 elementos del debate que fueron protagonistas en el encuentro que realizamos el 14 de noviembre con Fiebre, y que realmente van a ser el tema de debate para esta investigación en posibles otros encuentros, o para de cara a establecer un proyecto de investigación más redondo que se verá en su publicación. Entonces, son 4 nodos, podrían ser 20, dentro de cada nodo matizaríamos muchas cosas, pero creemos que salvo libros y catálogos, que es un nodo, es fundamental porque rescatamos justo esa última voluntad. Todo vale o no también es fundamental porque rescatamos esa parte de la revista Nueva Lente con el dicho aquel todo vale que pone un poco Pablo Pérez Mínguez, y el o no que Jorge establece como si cuidado todo vale, pero con criterio, con calidad. Es decir, todo lo que vais a poder leer en la mínima selección que hemos ahora exhibido gracias a Jaime. Y luego el otro nodo es el de Yo no soy padre, que ese es un debate que se abre sobre el surrealismo fotográfico en España. Se le otorga a Jorge esa paternidad, y también es otra forma de él se lo quita de encima, y también se puede ver en otros textos cómo se lo quita de encima. Y el de máxima difusión, que yo creo que es otro pilar en todo este recorrido tras la voz de Jorge Rueda, es decir, la máxima difusión de la fotografía se consigue a través de las ediciones de fotografía físicas, publicaciones, libros, catálogos, revistas. Jorge, ahí, Lucía, te cedo la palabra porque ha hecho un comentario acerca de los originales que no tenemos, pero según Jorge los tenemos todos. Porque en Mal de Ojo, que es el libro que reproducimos más íntegramente, porque además Paco Salinas y su editorial Mestizo, como sabéis, nos ha dado totalmente el permiso para poder hacerlo. Entonces ahí en su última página, yo os invito a que la leáis, establece que cada página reproducida en un libro, en este caso Mal de Ojo o cualquier otra, tiene exactamente el mismo valor que cualquier original de un archivo, vamos a decir, estándar. Claro, aquí él habla mucho con su forma de hacer, de este concepto de que de que la obra es la publicación, ¿no? O sea, que la obra es pues la expresión artística y no importa el formato o no importa el mercado, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, aparte de la nota de la quema es una nota también potente. Y bueno, y lo manifiesta abiertamente, es decir, bueno, aquí tenéis, ya está, ¿sabes? O sea, lo que he publicado, lo que está en formato publicación, ya sean libros, catálogos, carteles, etcétera, está publicado, y el resto, bueno, pues cuando ya no lo voy a publicar carece de relevancia, o sea, no lo necesitáis para nada, ¿no? Un poco, bueno, yo me quedo con esa lectura, pero bueno, leer esa nota también lleva como un tema personal, o sea, quiero decir que, bueno, puede haber muchas lecturas. Pero sí, es muy interesante y desde luego, claro, a nivel catalogación, cuando estamos acostumbrados a que una catalogación potente, importante y relevante incluya muchos originales, ¿no? Es como, más de 500 ítems originales del tal, no sé qué, en este caso no aplica. Y sin embargo pone de manifiesto que independientemente de que no haya ni un solo original, sigue teniendo el discurso, el peso, la importancia visual, documental y teórica o textual que el artista ha querido dejar. En este caso también, claro, hay que tener en cuenta que Jorge
pues no nos habíamos dado cuenta, o pues bueno, por lo menos yo no me había dado cuenta, me ha pasado también un poco como a Jaime, yo también conocía mucho a Jorge, pero no conocía que Jorge tuviera tanto publicado y sobre todo tanta variedad, no son solo fotos, son textos, son pies de foto muy importantes en la obra de Jorge, ¿no? Como cada foto llevaba un título quizá banal, pero, bueno, banal, como que daba poca información, pero hay muchos textos pequeños, ¿no? que acompañan fotos, críticas, textos incluso técnicos, o sea, hay una variedad brutal y entonces es, bueno, pues es lo que hace que sea muy interesante y que no echemos en falta para nada la obra original, aparte de que es como una bonita, buena y a mí me gusta mucho reivindicación, ¿no? El salvo libros y catálogos, y que casi estoy por apropiarme de ello ya para, para mí también, o sea que muy guay. Como editor, Jaime, que en fin, a mí siempre me interesaba saber tu opinión, ¿no? Como editor de libros que eres, que un autor ponga tanto valor en esas ediciones. Bueno, yo soy un defensor del soporte físico. Me parece que lo digital nos ayuda en muchísimas cosas, es evidente, pero sobre todo para trabajos artísticos, trabajos de fotografía, el soporte físico, en particular los libros, me parece casi el soporte perfecto. Es el soporte que perdura, que nace para permanecer, que es un proyecto muy bueno para poder acabar proyectos. Un libro es algo acabado, mientras que a lo mejor un blog cuesta, pues es como un blog nace como para que esté permanentemente alimentado, ¿no? Y un libro sí que se cierra, ¿no? Y tiene vocación de permanecer. Entonces, yo lo primero que me contasteis de Jorge era el testamento, eso me impresiona mucho, ese gesto, ¿no? Sin embargo, esta exposición primera nos ha salido digital. Hay que agradecerle también al programador, ¿no? que John Ivaso, que ha hecho un trabajo también importante para poder... Sí, es lo que está detrás, ¿no? O sea, que al final esto es solo formas, apariencias, pero detrás hay una programación para que funcione la cosa. Por supuesto, pues John ha hecho aquí un trabajo estupendo y además estamos, vamos, no sé vosotros, Julián, desde luego lo transmito y comparto, muy contentos y muy satisfechos con cómo hemos girado una muestra presencial que en principio iba a ser de estos materiales de investigación y de repente ante la adversidad, por supuesto el equipo de Fiebre, merci, y John, Jaime, todos hemos revenido de alguna manera esta adversidad y esta situación tan complicada para generar creatividad, para generar un despliegue de la edición fotográfica que creo que va a sorprender, siendo, insisto, porque es que yo no quiero, habéis visto el INDES, pero es que esto es una mínima expresión de lo que es este fondo de catalogación, que además de la mano de un único autor, que no digamos que es fotógrafo, que lo es que es editor, es que es director gráfico, es que es oteador, que le hemos llamado, porque esa sería otra exposición y otro debate, es decir, cuántos nombres ha presentado Jorge Rueda a todos, es decir, yo conté y me perdí entre unos 50 y 60 fotógrafos desde el año 68 hasta el año 2009, que seguía con esa actividad de encontrar fotógrafos y presentarlos y darnos siempre energía para seguir trabajando la fotografía y su edición, que es lo que más nos interesa casi a los que estamos aquí y a los que estamos haciendo este trabajo, acogidos bajo el paraguas del fotolibro y como es Photobook Festival, que creo que estamos en el sitio más adecuado en donde podíamos presentar esta primera muestra, porque aquí hay un recorrido muy interesante por delante. Bueno, pues nos queda el catálogo, ¿no? Nos queda la publicación, efectivamente, y bueno, y seguramente podríamos, cuando este tiempo acabe, que acabará,
pues efectivamente llevar todo esto a una sala que se pueda visitar, que se pueda ver, que se pueda tocar. De hecho, quería comentarlo, o sea, nosotros hicimos toda una serie de selección de materiales y estuvimos rebuscando por todo coleccionista y demás, porque la idea inicial, al ser presencial, era montar una mesa de lectura, donde todo el que viniera a visitar la muestra, en las paredes pudiera a la vez tocar la edición física de esa publicación. Esto está ahí pendiente. O sea, la cosa de combinar paredes con libros y que haya también lectura, pero visibilidad de imágenes, diseño, en fin, creo que el tiempo nos dejará y permitirá poder realizarlo. Muy bien. ¿Os parece? Sí, sí, yo me he pasado 3 meses en el Todo Colección ahí, tiqui, o sea que, que sí, claro. Y luego aparte luego es la parte de Lucía, que ahora ha hecho un listado, que es el que veis, el índice. Esa parte es como el pre, luego viene todo meterse en el fondo de catalogación para poder catalogar cada número, para poder dejar todo bien estudiado y bien medido de cara a tener un archivo tan fundamental como es este, y que el futuro de la fotografía y su edición pueda contar con él como referente de la edición fotográfica, no solo de España, sino también de Europa, porque Jorge participaba en muchas publicaciones europeas sobre la fotografía fantástica o más la fotografía fantástica. Si os parece, porque yo creo que lo más importante es que la gente pueda entrar a ver la muestra, que ya está publicada, que está perfecta. Podemos despedir esta presentación invitando a todo el mundo que la visite y que especialmente aquellos que quieran o consideren que tienen cosas que aportar, participen en el libro de visitas. Es muy fácil, simplemente es poner vuestros datos o un comentario o una experiencia o una gracia o un recuerdo o un archivo o una foto, lo que queráis compartir con todo este proyecto. Estamos abiertos, estamos encantados. De hecho, nosotros, como nos han compartido durante estos meses muchísimas cosas, otros compañeros y amigos fotógrafos o editores, vamos a ir subiendo poco a poco al libro de visitas todo aquello que nos han ido compartiendo, pero lo haremos nosotros de forma interna, pero desde luego está abierto para que de forma abierta todo el que quiera pueda participar y ser parte de este proyecto, y creo que está ahora mismo ya muy bien diseñado, pero también está en un inicio, o sea, esperamos poder desarrollarlo de largo y con muchísimas de vuestras colaboraciones. Os agradecemos un montón que estéis aquí escuchándonos y que, por supuesto, visitéis la muestra. Jaime y Lucía, cuando queráis despediros. Sí, pues nada, yo me despido agradeciendo otra vez el haber podido participar y he aprendido mucho y estoy contento. Nada, pues yo también. Muchas gracias a Fiebre porque ha sido un placer, la verdad, trabajar con ellos y a Jaime, que ha dado forma física muy chula y fantástica a ese trabajo mío de Index inacabable. Y nada, pues eso, que seguimos. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Disfrutar de la exposición porque merece la pena. Chao, chao. Adiós.